vosotros sois, en parte, os motiva, he visto Skinner. ¿Cómo entré en contacto con Skinner? Pues mirad, fue muy sencillo. Yo participé junto con José Toro y junto con otros compañeros, pusimos 10.000 pesetas cada uno y montamos Editorial Fontanella. Editorial Fontanella, editorial que empezó con nada y que realmente siempre me acordaré una anécdota muy curiosa. Lo primero que hicimos es, la editorial no se tenía que decir Fontanella, se tenía que decir Ágora. Y había que pedir permiso al ministerio. Pedimos permiso y con todo lo que pedían en aquel momento. Y nos dijeron en el último momento que ya teníamos alquilado un pequeño despachito en la calle Fontanella. Nos vino un telegrama del ministerio que nos decía que ya estaba concedido Ágora y que no se podía utilizar. Y pasamos sentados en el suelo porque todavía no había ni sillas ni mesas, un pequeño despachito de nada. Nos pasamos toda una tarde pensando cómo se podría llamar, cómo se podría llamar. Y al final de todo, a uno le dijo, pues mirad, estamos en la calle Fontanella, pues llamémosle Fontanella. Y le llamamos Fontanella por casualidad. Entonces siempre me acordaré de que había un jesuita que era amigo y que había pasado un tiempo en el Vaticano. Y hablamos con él y nos dijo, ¿y la editorial que habéis fundado, cómo se llama? Y dijimos, Fontanella. Digo, ¡oh, Fontanella! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Fuente pequeña. Y él tenía esta fineza vaticana que dice. Y bueno, en Fontanella fue uno de los primeros libros que salió, fue Informes sobre la información, que estaba en la cárcel en aquel momento todavía, ¿cómo se llama? Hombre, uno muy conocido que ha hecho luego muchas cosas. Ahora, este es el problema de mi edad. Este es un nombre que sé perfectamente, pero que se va. No lo encuentras. Entonces, Informes sobre la información, el drama sexual de la mujer árabe, hicimos una serie de libros y entre ellos mandaron un libro para leer y me lo dieron a mí. Y era Walden II. Entonces fue una casualidad. Yo leí el libro y dije, sí, vale la pena traducirlo. Y me encantó. Es un libro que literariamente no vale mucho, pero en cambio tiene ideas muy originales. En aquella época a mí me impactó. Entonces entré en contacto con Skinner, le escribí directamente. Yo no estaba en la universidad en aquel momento, no había cursado cursos, pero le escribí y le dije, me gustaría que hemos traducido Walden II y le enviamos cuando salió el primer texto, que la primera edición tiene un prólogo mío muy. Después desapareció porque Skinner quiso poner un prólogo, yo dije 2 prólogos no, y quité el mío, pero en la primera edición sí está. Entonces un prólogo amplio hablando de la obra de Skinner. Probablemente fue lo primero que escribí sobre Skinner, este prólogo. Entonces, Skinner me contestó en una carta manuscrita
Y me dice, yo le pregunté, me gustaría saber cuál es, a su juicio, el mejor libro suyo que se ha publicado en Estados Unidos, porque cuando se publicó Walden 2 y hacía muchos años que estaba publicado en inglés, pero no en castellano. Entonces, él me dijo, sin dudarlo, Ciencia y Conducta Humana. Y con él y otros, con Sechenov, con Luria, realmente, pues, ¿cómo se llama? Bueno, Sigman, una serie, pues iniciamos Massana, Toro, Massana y yo, iniciamos de alguna manera una, una colección de psicología que se llamaba Conducta Humana, en la cual era de orientación conductual, y de alguna manera miramos de publicar también en un espíritu amplio cosas que no eran estrictamente conductistas, sino fue una colección que fue anterior, y fue cuando se creó el título de psicología y la carrera de psicología aquí. Entonces, muchos de los títulos nuestros y de una editorial de Trillas México fueron realmente lo que se publicó, que también los de Trillas México, orientación conductual, fueron lo que se utilizó en las universidades nuestras para formar a los primeros psicólogos de aquí. Con Skinner hubo una pequeña correspondencia. Yo le contesté, él me contestó, etc. Y luego yo lo conocí personalmente en un congreso que se hizo en Lieja, en Liège, en Bélgica, organizado por Marichel, que murió hace pocos meses y que fue la persona que actuó de puente entre Skinner y Piaget. Yo conocí a Piaget en el Congreso de 1976, donde entré en contacto con Rubén Ardila, entré en contacto con Emilio Ribes, y hubo una reunión durante el Congreso, era un Congreso Mundial de Psicología, y hubo una reunión de todos los países latinoamericanos y yo que estaba y de los españoles. Entonces fue una forma de entrar en conocimiento también con los latinoamericanos, y el año siguiente invitamos a Emilio Ribes a que hiciera un curso aquí en Barcelona. Es lo que os puedo decir. Yo me acuerdo una anécdota del Congreso del 76, fue que Piaget, yo estaba esperando su turno, era la gran figura del Congreso. Él debía tener cerca de 80 años y era un viejecito, realmente pues que tenía cerca de 80 años, del pelo muy blanco, llevaba una boina y se veía su pelo blanco, y fumaba en una pipa. Y y la gente iba allí a ver a Piaget. Y era un hombre, pues parecía un hombre más bien tímido. Entonces era un gran anfiteatro en la Universidad de París.
gran anfiteatro, creo que era el anfiteatro de medicina, no recuerdo. Y cuando él salió, era un congreso grande y mucha gente y lo aplaudieron a rabiar. Y estuvo muchos minutos en silencio toda la sala. Y de pronto Piaget, cuando se calma, dice: miren, señores, yo realmente me han pedido los organizadores que les cuente lo más importante que crea que he hecho en mi vida. Dice: esto no me interesa un pepino, no me interesa nada. Yo lo que voy a hacer es contarles mis últimos trabajos, mis últimas investigaciones y lo que pienso hacer en los próximos 5 años. Y lo hizo con una fuerza tal. Y era un viejecito pequeño, era un viejecito blanco, con el pelo blanco, y se creció. Y yo pensé, y lo escribí en algún libro, yo quiero ser como él. En lo posible, me gustaría tener esta fuerza que tiene este hombre en este momento.